Hola, ¿cómo están? Hoy nos toca ver la clase de los efectos patrimoniales y también personales, en realidad tendríamos que decir los efectos económicos de las uniones convivenciales. Y es un tema amplísimo, ahora vamos a tratar de abarcarlo lo más rápido que se pueda dentro de este video. Básicamente la pregunta que nos tenemos que hacer al comenzar es ¿por qué tendría que haber efectos previstos por la ley? Y también nos podemos preguntar, dando un paso más, si tiene un sentido que haya un régimen diferencial con el matrimonio. Eh, Respecto de la primera pregunta, es la pregunta por la autonomía, es decir, nosotros decimos que el principio de libertad tiene que ver con la dignidad humana y es una clave de bóveda del nuevo derecho civil y comercial, y claro, lo contrario de esta idea es lo que encontramos reflejado en la regulación de las uniones convivenciales, en las cuales no les preguntamos a los convivientes si quieren o no quedar captados por un régimen que en realidad resulta obligatorio en varios aspectos, y en varios aspectos es regulado de la misma manera que el matrimonio. En este sentido nos podemos preguntar legítimamente, como se ha hecho mucha doctrina, como se ha preguntado mucha doctrina, si es que este régimen no es invasivo de la dignidad humana en el sentido de que elige por las propias partes. Por supuesto, hay muchísimas uniones convivenciales. Hay uniones convivenciales que en realidad son de larga data, que duran muchísimo tiempo, y que en realidad son convivencias que son muy semejantes al matrimonio, y a lo mejor alguna de las partes es especialmente vulnerable y se hubiera querido casar y la otra no, ¿no? Bueno, ahí, ¿qué hay que hacer? Y después también están los casos en los cuales las partes no quieren casarse y eligen convivir porque no quieren el mismo régimen que el matrimonio. Y finalmente están aquellos que funcionan como una unión libre, es decir, preferirían no tener ningún tipo de efectos. Claro que difícil es encontrar un traje a medida para cada una de las elecciones de las partes. ¿Tiene un sentido un régimen diferencial con el matrimonio? Y bueno, la respuesta la darán ustedes, ¿no? Hay una tendencia doctrinal a casar a los unidos, es decir, a que los unidos que eligen no casarse se casan por la aplicación jurisprudencial o doctrinal de las reglas imperativas. Eso sobre todo se ve con el derecho sucesorio, porque a algunos autores les parece muy injusto que no haya proyección en el derecho sucesorio de las uniones convivenciales. Sin embargo, si equiparamos para qué la diferencia, es decir, para qué vamos a tener dos instituciones y con una nos alcanza, ¿no? Con el matrimonio alcanza, no tiene ningún sentido si van a tener el mismo régimen que existan dos instituciones diferenciadas. Por otra parte, tampoco es que nosotros podemos pensar que solamente estamos hablando de las uniones convivenciales. Las uniones convivenciales son una porción mínima de las convivencias que hay en la vida social. Es decir, algunas de esas convivencias son no cumplen los requisitos de las uniones convivenciales, a lo mejor porque hay un vínculo matrimonial subsistente o porque hay algún tipo de impedimento de cuestión de parentesco. Tengan presente que acá no se habla de impedimentos, es un error cuando ustedes lean la doctrina que alguien habla de un impedimento, porque los impedimentos son impedimentos respecto de un acto jurídico, y el único tipo de unión de tipo conyugal que se configura por un acto jurídico es el matrimonio. Entonces ahí podemos hablar de impedimentos. En las uniones convivenciales, sabiamente el código pone requisitos. Entonces, cuando no se dan algunos de los requisitos, entonces no hay unión convivencial. Y ahí estamos en la órbita de las convivencias de tipo conyugal, uniones de hecho, concubinatos, como se quiera llamar. Pero luego están las convivencias que no son entre convivientes, como por ejemplo refleja el derecho catalán, en el cual hay convivencias que a lo mejor son para asistir a un adulto mayor, o son simplemente convivencias de tipo asistencial entre estudiantes o entre personas que a lo mejor son parientes y a lo mejor han quedado solas, se acompañan en la vejez. Y finalmente están los convivientes, ¿no? Y les diría más, los no convivientes, es decir, aquellas relaciones que eligen deliberadamente tener un proyecto de vida común sin convivir. Y ahí donde estamos. Bueno, el código regula solamente una partecita chiquitita que son las uniones convivenciales, que son las que reúne el Código Civil, que no son otra cosa que unas muy, muy viejas regulaciones que ya estaban en las partidas, en el régimen de partidas, que era cuando una unión no tenía ningún tipo
digamos, de vulneración a un régimen imperativo, por ejemplo, no había un vínculo previo, o no se estaba vulnerando la ley del parentesco, entonces se podían formar este tipo de uniones que eran muy semejantes a las nuestras, que ya estaban contenidas en partida. O sea que en realidad volvimos a las fuentes del derecho patrio. Bueno, y después está el tema de la autonomía del proyecto de vida en común, es decir, cómo configuro yo la esfera de libertad de elegir una unión con el régimen imperativo de efectos que surgen del hecho de la convivencia, de un proyecto de vida en común. Bueno, todas estas son las preguntas que nos vamos a hacer ahora. Después, cuando nosotros pensamos en los temas, en el elenco de temas que tenemos que abordar, bueno, tenemos que pensar por un lado qué es lo que pasa en la armonía, es decir, durante la armonía de la unión convivencial, cuáles son los efectos que el código debe tener en cuenta, y qué efectos hay durante la ruptura. Son dos momentos en la biografía, en la dinámica relacional de la unión convivencial, que están regidos por un conjunto de emociones, sensaciones, vivencias, son muy, muy, muy diferentes. Pensemos que en la armonía rige la ley de la confianza recíproca, rige el amor, rige la proyección hacia el futuro, mientras que en la ruptura rige la desconfianza y rige la idea de que a lo mejor ambos van a tener otros proyectos de vida en común con terceras personas. Entonces, es lógico que estas esferas, digamos, regulatorias, reflejen o sean un eco de esas vivencias privadas de la relación de pareja, ¿no? Bueno, durante la convivencia, es decir, durante la armonía, ¿qué tenemos que pensar? Bueno, hay dos tipos de regímenes, podríamos poner tres, yo puse dos para no complicar las cosas. Uno que es el primario, por así decir, y ese régimen primario es el régimen autonómico, es decir, regido por la autonomía de la voluntad, que son los pactos. Y luego hay un régimen imperativo y subsidiario, es decir, hay algunas cláusulas que son imperativas, es decir, que los pactos no pueden vulnerar, que no pueden regular en contrario, y algunas cláusulas que son de orden subsidiario en cuestión en materia de administración, disposición y distribución de bienes. Bueno, vamos a las primeras de todas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el régimen voluntario, que son los pactos? Bueno, cuando nosotros vamos al régimen voluntario, tenemos la posibilidad de hacer pactos. Yo ahora no voy a poder desarrollarles en detalle todo el régimen de los pactos, baste decir que son el principio, son en principio la fuente jurídica primaria que regula las uniones convivenciales. Solamente tengamos presente, porque no me puedo expandir, que la forma de los pactos tiene que ser por escrito, y que los límites, es decir, aquellos límites que el pacto no puede traspasar, son el orden público, el principio de igualdad de los convivientes, quiere decir que si hubiera una vulneración de los derechos de la mujer por ser mujer, en ese caso el pacto podría ser considerado nulo, ni tienen que afectar derechos fundamentales. Recuerden que el pacto puede ser inscripto o no inscripto, van a ver que alegremente el codificador dice, pero no le crea mucho el codificador, porque el codificador dice cosas que después desmiente. Dice que se pueden inscribir al solo efecto de la prueba, al solo efecto probatorio, pero es mentira, ahora lo vamos a ver. ¿Por qué es mentira? Porque si se inscriben, tienen dos tipos de efectos de oponibilidad a terceros que si no, no tendrían. Y hacen nacer primero el de la protección de la vivienda y después el de la oponibilidad a terceros de todas las cláusulas que tengan que ver con el establecimiento de un régimen patrimonial que los convivientes pueden establecer en el pacto y que, caso contrario, no sería oponible a terceros. Ese pacto, dijimos, debe ser, no puede dejar sin efecto, además, lo dispuesto por lo que nosotros llamamos régimen imperativo de las uniones convivenciales, que comprende tanto el deber de asistencia, la contribución a los gastos del hogar, en los mismos términos que el matrimonio, es decir, para los convivientes entre sí, para el sostenimiento del hogar común, es decir, todo aquello que hace a la esencia de la convivencia, de los hijos comunes o de los hijos de uno de ellos, que viva con ellos hasta la mayoría de edad o si tiene restricciones a la capacidad. Luego también la responsabilidad por deudas, que sabemos que respecto de 3 ítems es solidaria, ¿no? Igual que en el matrimonio, mismo régimen que el matrimonio, de hecho hay un reenvío, que son las del sostenimiento del hogar, las deudas contraídas para el sostenimiento del hogar, de fuente contractual, ¿no? Para el sostenimiento del hogar, para el sostenimiento de los hijos comunes o para el sostenimiento de los hijos de uno de ellos menor de edad o con discapacidad que conviva. Y luego tenemos el tema de la protección
de la vivienda, que comprende de una parte el asentimiento y de otra parte la protección específica de la vivienda. Bueno, el pacto de convivencia puede regular, y acá el legislador se puso a hacer sugerencias. Es decir, te dice, mira, si querés hacer un pacto, por ahí querés incluir estos temas, pero se pueden incluir después todos los demás temas que ustedes quieran, desde funciones que sean de naturaleza personalísima, como por ejemplo que la persona pueda tomar decisiones en caso de que yo pierda la capacidad, decisiones que tengan que ver con el cuerpo, u otras decisiones con la disposición del cuerpo, después del cadáver, después de la muerte, o decisiones de tipo médico en caso de que yo no pueda consentir, ¿no es cierto? Bueno, todas estas cosas pueden estar contenidas en el pacto. Muchos autores sostienen que además se podrían hacer previsiones respecto de la ruptura. Eso encuentra el inconveniente de la vigencia de los pactos. Los pactos pierden su vigencia al momento de la ruptura. Yo entiendo que la mayoría de los juzgados entienden que está mal escrito ese artículo y entonces no tiene ningún interés. Pero lo cierto es que el código está mal redactado y dice que los pactos pierden su vigencia al momento mismo de la ruptura, con lo cual si uno previera que el pacto va a tener efectos después de la ruptura, en realidad habría el problema del cese de la vigencia, que es simplemente un error del código, nadie lo va a interpretar de esa manera. Esperemos. Bueno, entonces acá no sugiere el legislador que está creativo y te quiere dar consejos, te dice, bueno, acá está, vos podés escribir en el pacto la contribución a las cargas, la atribución del hogar, la división de los bienes contenidos por el esfuerzo común en caso de ruptura de la convivencia. Son simplemente sugerencias. Después de ahí, lo que ustedes quieran. Desde constituir un régimen patrimonial del matrimonio, que pueden ser los vigentes en el Código Civil y Comercial, como también las compensaciones por causa de muerte, compensaciones económicas por causa de muerte, que en realidad ahí funcionarían posiblemente, si exceden lo previsible de la compensación, como una gratuidad, como una donación, y después están, en cambio si funcionan como una compensación, entonces eso habría que estipularlo, y funcionarían simplemente como una compensación, como también las compensaciones por causa de ruptura, ¿no? Bueno, acá está el tema de la modificación, yo lo voy a hacer cesar, esto lo voy a saltear, ustedes van a ver que tienen un artículo específico sobre revisión de convenios, que es aplicable a los pactos, que yo les hago llegar por si es de interés de ustedes en la bibliografía, y luego el tema de la inscripción, que también vamos a saltear. Vamos a pasar al régimen imperativo. Acá está el elenco de las posibilidades de regular, de las implicaciones regulatorias, es decir, esta es la parte que el legislador se pone paternalista y le dice a las partes, si ustedes están unidos en convivencia, les guste o no les guste, 2 años continuados, lo sepan o no lo sepan, estos son los efectos que van a tener. El primero es un deber de asistencia que tiene un impacto patrimonial en el deber de contribución, que nosotros ya vimos. Después está acá este deber de contribución que yo acabo de describir, y que además conocen por el régimen patrimonial del matrimonio, porque es idéntico. Después está la responsabilidad solidaria, que también conocen del régimen patrimonial del matrimonio, yo la acabo de explicar. Después está el régimen del asentimiento, que es muy parecido al régimen patrimonial del matrimonio, y que ahora vemos. La protección de la vivienda, un poquito parecido al régimen patrimonial del matrimonio, y el no régimen de bienes. No régimen de bienes, ¿por qué? Porque el principio es de administración separada, porque el principio es de titularidad separada, funcionaría como una separación de bienes en el matrimonio, la unión convivencial, y los bienes al momento de la distribución se dividen según la titularidad, pero no hay presunción de división por mitades, no hay directamente ninguna presunción. Entonces, ahora vamos, si ustedes quieren, a lo que es diferente. Acá está. Si la unión convivencial ha sido inscripta, porque tanto el asentimiento como la protección de la vivienda dependen de la inscripción. Por eso yo les decía, son derechos importantísimos que en realidad reposan sobre la idea de que los convivientes decidieron inscribir. Lo que nosotros sabemos ocurre en la menor cantidad de los casos. Es decir, en general, no se hacen visibles, porque saben que para inscribirlo hay que escribir primero la unión convivencial, y marginalmente a la unión convivencial se inscribe el pacto, y si el pacto tiene impacto en alguno de los bienes de titularidad de los convivientes, hay que inscribir además respecto de los bienes respectivos ese pacto. Y lo mismo el de la protección de la vivienda, en general se exige inscribir
hacer saber al registro de la propiedad, depende del régimen de cada registro de la propiedad. Bueno, si la unión convivencial ha sido escrita, ninguno de los convivientes puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar. Ustedes me van a perdonar que yo voy a los mangos, pero tenemos una restricción con el tiempo, nos dijeron que los videos no pueden durar más de 10, 15 minutos, y estos son tantos temas, pero tantos temas que es imposible explicarlo en ese tiempo. Y bueno, y después está el tema de la vivienda familiar, que no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la inscripción, o sea, otra vez estamos en la órbita de la inscripción. Y en cuanto a las relaciones patrimoniales, acá dijimos el régimen subsidiario, y es un no régimen, se rigen por lo estipulado en el pacto de convivencia, es decir, principio de autonomía de la voluntad, régimen primario de autonomía de la voluntad, y segundo, ejerce si no hay pacto, cada integrante ejerce libremente administración, disposición, con la restricción para la protección de la vivienda, si está inscripta, y de los muebles indispensables que se encuentren en ella. Ahora la convivencia se rompe y estamos en otra esfera, que es la de la desconfianza, es decir, los convivientes no confían, no saben lo que va a pasar y tienen que pensar en su futuro. Y acá tenemos otra vez el mapa. ¿Qué es el mapa? El mapa es el mapa de efectos que puede abarcar la unión convivencial. Es todo esto más una yapa. Cuando yo tengo unión convivencial, puedo pedir la atribución de la vivienda, tanto por si la unión cesa en vida como si cesa por causa de muerte. Los regímenes de atribución de la vivienda en vida son diferentes de los regímenes por causa de muerte. El del otorgamiento por causa de muerte es a pedido de parte, también confiere un derecho de habitación gratuito, pero es un derecho de habitación gratuita sumamente exigente para el conviviente casto, es decir, no puede estar con otra unión convivencial ni volver a casarse, y le dura apenas 2 añitos. Tiene que probar un montón de cosas. Es muy exigente para el unido convivencial ese régimen ese derecho de habitación, ese derecho real de habitación post-mortem. Y después está la atribución de la vivienda, que se puede dar por la ruptura de la unión convivencial en vida. Después está la posibilidad de pedir una compensación económica. Sí, claro, estos son los dos efectos personales que tiene la ruptura, que es la compensación económica, la atribución de la vivienda. La doctrina coincide en decir que toda vez que la unión cesa en vida y en muerte, la compensación económica puede pedirse en ambas instancias, sobre todo considerando que el unido convivencial no es heredero. Entonces, si fuera la compensación económica pedida por causa de muerte, en ese caso concurriría a la herencia el conviviente en calidad de acreedor. Tienen un artículo ahí después para verlo. Otra historia sería si la compensación económica hubiera sido objeto de un pacto. Y en ese caso yo creo que habría que dirimir si la compensación económica es propiamente una compensación o esconde una donación, una transferencia a título gratuito. Bueno, ¿y cuáles son los efectos tipo patrimonial al momento de la ruptura? En realidad uno solo. En realidad no hay efectos patrimoniales, pero podría, salvo que estuvieran previstos en el pacto, que los convivientes hubieran pactado un régimen patrimonial determinado, al cual el juez debería adherir al momento de realizar la separación de los bienes. Piensen ustedes que si el pacto no ha sido inscripto, ese régimen patrimonial solamente impacta entre los convivientes, pero si ha sido inscripto es oponible a terceros, aunque no puede haber sido hecho en perjuicio de los derechos de estos. Y bueno, si no hay pacto, entonces el juez puede tratar a la unión convivencial, si prueba que se dan los requisitos, como una unión de hecho, como una sociedad de hecho, pero tiene que probarlo. Yo después les dejo jurisprudencia, no lo voy a poder desarrollar. Y luego también otra cosa que se puede probar, que está dentro del ámbito no ya de las sociedades, sino del derecho obligacional. Ustedes van a encontrar la posibilidad de que uno de los dos se haya enriquecido sin causa. Cesado el proyecto de vida en común, cesa la causa de todas las donaciones y, digamos, servicios prestados al otro conviviente que significaron un enriquecimiento del otro en desmedro
del que lo dio. Y entonces al momento de la ruptura puede solicitar, siempre y cuando no quepa en la compensación económica, un enriquecimiento, puede iniciar una acción de enriquecimiento sin causa. También, también han sido admitidos los daños y perjuicios, no solo por violencia, sino también por otras cuestiones. Ustedes tienen que tener en cuenta de que hay un tema con la caducidad de la compensación económica, y les recomiendo leer los artículos que yo les dejé de los doctores Jáuregui y Gastiazoro, que ustedes van a poder ver bien. En realidad hay varios artículos sobre esta temática, especialmente cuando el cese de la unión convivencial coincide con violencia. Nosotros vamos a tener que saltear todo porque no tenemos tiempo para nada. Así que me van a tener que perdonar, porque va a ser todo demasiado cortito. Yo más o menos expliqué el elenco de posibilidades a medida que nosotros íbamos avanzando. Acá ya ven que que van a encontrar en el cuadernillo que yo les hago llegar alguna jurisprudencia que está marcada. Acá está la de daños y perjuicios. Y acá viene la yapa. Si hay hijos, evidentemente van a impactar en la posibilidad de atribución de la vivienda, ¿no? Es decir, una mujer que tenga hijos presumiblemente le van a atribuir la custodia de los hijos y el cuidado, y entonces es posible que tanto, aún si hay cuidado compartido, pueda verse beneficiada con la atribución de la vivienda. En caso de que, digamos, no pueda proveerse ella misma una vivienda, es posible que el otro conviviente quede obligado a ayudarla a buscar otra para que pueda vivir con sus hijos al momento de la ruptura. Pero hay una yapa, que es esta. Es el deber de alimento subsidiario del progenitor afín. Nosotros sabemos que el padre de los niños tiene una obligación alimentaria. Pero ¿qué pasa con el conviviente que no es padre de los hijos? Bueno, recuerden que la yapa, además de los alimentos a los hijos comunes, está en el deber subsidiario de contribuir con los alimentos, que en este caso son el mínimo, porque en realidad es un régimen asistencial que prevé el código, y bajo ciertas condiciones. Es decir, el cónyuge conviviente asumió durante toda la vida en común el sustento del hijo del otro, puede fijarse una cuota de carácter transitorio, asistencial y de duración limitada. Bueno, eso es todo lo que les voy a decir por hoy. Quisiera contarles muchas cosas más, pero como no puedo, les dejo una actividad, les comparto una actividad, les propongo una actividad, consideración de ustedes obviamente, en donde me gustaría que pensemos juntos. Yo todavía hay algunas cosas que no sabía responderme del todo, pero a lo mejor alguno lo puede pensar y se lo imagina. Me gustaría que pensemos juntos cuáles son las diferencias entre los distintos tipos de uniones que prevé el código. Carlos Villagrás Alcaide, un profesor español, tiene un artículo lindísimo sobre el reconocimiento de la vida en común en el régimen del derecho privado. Y nosotros vamos a ver que algunas formas de vida en común están reconocidas y otras no. Por ejemplo, la amistad. La amistad no tiene efectos en el código. El hecho de ser hermanos tiene efectos muy restringidos, ¿no? Pero fíjense, si nosotros vamos a las uniones de tipo conyugal, podemos comparar matrimonio y uniones convivenciales para ver cuáles son las diferencias y se justifica la subsistencia del doble régimen, ¿no? Pero después también podemos ver las otras uniones que el código no previó. Nosotros decíamos que las uniones convivenciales se parecen mucho a las barraganías de las partidas, ¿no? O sea, es un régimen muy específico. Las otras uniones, de hecho, de tipo conyugal, que el código no previó, que son muchísimas, muchísimas, sobre todo en los ámbitos de pobreza, en las comunidades indígenas. Muchas veces los tipos de convivencia no reflejan la unión convivencial o no caben dentro de los efectos de la unión convivencial. ¿Y qué pasa con otros tipos de convivencias no conyugales? Por ejemplo, las hermanas que conviven, o tíos, primos, o dos estudiantes que conviven en una ciudad. Dijimos que el régimen catalán las reconoce. Y por último, los noviazgos sin convivencia, o las personas que eligen llevar adelante un proyecto de vida en común, pero excluyen la convivencia. Bueno, si nosotros transversalmente pensamos qué efectos pueden pactarse en cada uno de los casos, qué efectos patrimoniales tiene cada una de ellas al momento de la ruptura y qué efectos personales tienen a la ruptura, creo que tendríamos un cuadro sorprendente y además podríamos desarrollar un poquitito nuestra creatividad. Bueno, espero que hayan disfrutado la clase. Perdonen que fui tan rapidito, lo que pasa que no había tiempo para nada. Y bueno, esperemos que les resulte grato el encuentro. Hasta la próxima.